Hola amigos, buenos días. Uno de los accidentes más comunes y frecuentes entre los perros es la ingestión accidental de lejía, algo que por lo general se suele dar cuando en un descuido el animal se acerca al cubo con el cual estabas fregando, hay agua con lejía y el animal bebe de ella. En este vídeo vamos a dar respuesta a esa pregunta tan común de ¿qué debes hacer? Porque te voy a explicar paso a paso lo que tienes que ir haciendo, sin problemas, para que el tema no vaya a mayores. Y sobre todo, y muy importante, lo que nunca debes hacer, porque hay personas que te habrán aconsejado hacer una serie de cosas que en este vídeo te las voy completamente a desmentir, porque son mucho peores, empeorarán y mucho el grado de intoxicación de tu perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. Las primeras señales que te pueden hacer pensar que tu perro ha bebido agua con lejía, en el caso de que directamente no lo hayas visto, es que el perro puede empezar a tener vómitos, a tener diarrea, además de forma rápida. Es muy normal también que se queje de un grave dolor abdominal, empezar a aullar porque le duele el estómago. Y en los casos de ingestas grandes de agua con lejía, el animal puede tener problemas respiratorios, es decir, respirará con mayor dificultad, pérdidas incluso de conciencia y, en los casos más extremos, incluso convulsiones. ¿Qué es lo que nunca debéis hacer en estos casos? La tendencia natural de las personas es decir, bueno, ya que ha bebido algo, un tóxico, que lo expulse. Y buscáis siempre un vídeo para hacer vomitar a vuestro perro. En este canal tenemos vídeos para hacer vomitar al perro. Al final de este os enlazaré con uno para que sepáis cómo se hace correctamente. Pero en este caso en concreto, cuando el animal ha bebido lejía, nunca, jamás le debes provocar el vómito. Esto es muy importante, porque si le provocas el vómito, lo que va a ocurrir es que el daño que ha hecho la lejía cuando se la ha bebido, lo va a provocar de nuevo cuando la vomite, con el riesgo añadido de que cuando la vomite puede ser que parte de esa lejía nos vaya hacia el pulmón, es decir, se produzca lo que llamamos neumonía por aspiración, algo tremendamente grave y que puede matar a tu perro. ¿Qué es lo que sí debes hacer? Lo primero y principal, si ya tienes claro que tu perro ha bebido agua con lejía, es darle a beber una buena cantidad de agua fresca. Básicamente para que ese cloro que todavía tendrá en la boca, que se le estará absorbiendo ya de entrada por la mucosa de la boca, se diluya al máximo. Es decir, darle agua con una jeringa, agua fresca, agua limpia, y que ese cloro empiece a perder su efecto, a diluirse. Y el siguiente paso, muy importante, es que cojas leche entera, y le des la siguiente dosis. Por cada kilo de tu perro le tienes que dar 10 mililitros de leche. Si un perro pesa 10 kilos, le tendrás que dar 100 mililitros. Si pesa 3, 30, tan sencillo como eso. Coges la jeringa y se lo aplicas por boca, despacio, sin problema. La función de la leche es muy clara. En primer lugar, nos va a proteger todo el epitelio del esófago y parte del estómago que seguramente se habrá visto dañado por la ingesta de lejía. En segundo lugar, hace que el animal pues, se sienta un poco más calmado, tiene cierto efecto calmante y al mismo tiempo lo que llamamos efecto quelante, es decir, de capturar ciertas moléculas de ion cloro y neutralizarlas. Por lo general, con estos dos pasos, si la cantidad de agua con lejía que el animal ha tomado no es excesiva, pues lógicamente pasarás unas horas donde el perro puede tener diarreas, puede que vomite algo esporádicamente, no mucho y nada más. Si ves que el problema no se corta, sí que es el momento de llevarlo ya a un centro veterinario, donde se le practicarán otras técnicas y otro tipo de tratamiento. Pero de entrada, por lo general, dando un primer lavado de agua en la boca y en segundo lugar la aplicación de leche entera suele ser más que suficiente. Evidentemente, cuando ya veas que el perro se recupera, lo primero es darle una dieta blanda, una dieta que no altere su estómago, porque lo va a tener muy dañado. Es decir, una dieta blanda que te pongo también en este vídeo, a base de arroz hervido, pollo hervido, pescado hervido, alimentos que no dañen su mucosa. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.